Buenos días con todos y todas. Le hablo desde la hermosa tierra de Italia a ustedes que viven en la hermosa tierra de Argentina, donde nunca he sido hasta la fecha, pese a que he viajado a muchos países de Latinoamérica. Espero que pronto tenemos una oportunidad. Bueno, hoy yo soy el profesor Paolo Musso y de la Universidad de Insubria, de Varese, cerca de Milán, en el norte de Italia, y le voy a dictar esta clase bajo pedido del profesor Sebastián Musso, mi homónimo, aunque no es mi pariente, pero nos hemos encontrado por azar, por el internet, pero nos hemos llevado muy bien. Me ha pedido dictar esta clase cerca del espacio en la literatura italiana. Yo voy a hablar de la cosmología específicamente. Esto es mi currículum para que me conozcan. La imagen es un poquito vieja porque mi sobrino, que acá está en mis brazos, ya va a la universidad, pero me gusta esta imagen porque le da un poco la idea de lo que es la ciencia y, digamos, la cultura en general, que es una tradición, ¿no? Y por eso, como se dice, según un lema, un dicho que es tan antiguo que ni siquiera se sabe quién fue el primero que lo dijo, que somos enanos a los hombros de gigantes. Y es por eso que vemos más allá de los gigantes, no por ser más grandes, más inteligentes, sino por que estamos en grado de aprovechar todo lo que han descubierto ellos. Y en la clase de hoy vamos realmente a hablar de dos gigantes de la literatura no solo italiana, sino mundial, que son Dante Alighieri y Giacomo Leopardi. Pero antes quiero agradecerle mucho a mi gran amigo Marco Bersanelli, que es un científico muy bueno, que ha sido el responsable uno de los tres responsables científicos de la misión Planck, el satélite que en 2013 ha dibujado el mapa final o casi final, porque realmente en la ciencia nunca se puede decir que hemos llegado al fin, pero realmente este mapa es muy, muy preciso de la radiación fósil del Big Bang, del inicio del universo, tan preciso que será realmente difícil hacer uno mejor. Pero en este caso Marco tiene una gran cultura y me ayudó muchísimo porque las cosas que le voy a decir, algunas se conocen, pero la mayoría son cosas que he aprendido de él durante algunas clases que ha dictado en mi curso de ciencia y ciencia ficción, en los medios y la literatura, que dicto justamente en la Universidad de Insubria. Y bien, entonces vamos a ver el primer caso. Dante Alighieri, que probablemente conocen por su obra Divina Commedia, aunque el nombre real es Comedia simplemente, pero todo el mundo la llama Divina desde hace siglos, porque es realmente una obra de poesía increíble y conocida también en Latinoamérica. No sé cómo son las cosas en Argentina, pero yo voy muy a menudo al Perú y, por ejemplo, en Lima hay dos profesores de la Universidad Pacífico que son grandes expertos de Dante. Han viajado una decena de veces a Italia para participar, ver dónde ha vivido, los lugares de que habla, participar en congresos, así. Por tanto, probablemente lo conocen. Y si conocen su obra, bueno, saben que Dante imagina que un día se pierde y en una selva oscura, y que es una metáfora de su vida, obviamente, y para salir de esta trampa tiene que viajar por los tres
reinos del más allá, ¿no? Del infierno, el purgatorio y el paraíso. Y estos son representados según la visión cosmológica de su tiempo, que era la visión del sistema tolemaico, que como saben era un sistema geocéntrico, y la Tierra que estaba en el centro, y alrededor estaban varias esferas de un material más noble. La Tierra se imaginaba que estaba hecha de 4 elementos, eran tierra, aire, agua y fuego, en constante mutación, mientras que los cielos, en cambio, eran inmutables, se movían de movimiento circular uniforme porque esto es como no podían ser iguales a Dios, obviamente, pero Dios es inmóvil por todo el motor inmóvil, como lo llamaba Aristóteles, porque no cambia, siempre es igual a sí mismo, pero los cielos no pueden ser idénticos a Dios, pero se mueven y de un movimiento que es el más parecido a la inmovilidad, o sea, el movimiento circular uniforme. Y en su poema, que es muy largo, son 100 cantos, como lo llama, dividido en 3 cánticas, que serían cada una corresponde una al infierno, purgatorio y paraíso, y bueno, cada uno de 33 cantos más uno que es la introducción, digamos, cuando se pierde y encuentra Virgilio, un poeta muy famoso de la antigua Roma, que será su guía en este viaje hasta llegar a la cumbre del purgatorio, donde ya no puede ir porque él no es cristiano, y para ir al paraíso Dante va a ser acompañado por Beatrice, que era su gran amor, que había muerto pero muy joven, y la acompaña hasta la visión de Dios. Bueno, claro, es una obra fantástica desde un punto de vista poético, teológico, filosófico, hay de todo realmente, pero es también como una suma de todos los conocimientos científicos que se tenían. Claro que hablamos todavía de una ciencia pre-galileana, por tanto, muchos conocimientos en realidad eran erróneos, empezando por el propio sistema geocéntrico. Sabemos que la Tierra no está en el centro del universo, pero una cosa interesante, por ejemplo, es que en algunos puntos Dante habla de cierta forma de experimentos que, por ejemplo, acerca de la naturaleza de la luna, porque los cuerpos celestes en principio tienen que ser perfectos, pero sabemos que la luna tiene manchas, tiene zonas de diferente color, así que era difícil de explicar. Y Dante cuenta de un experimento que no es una invención suya, obviamente, es algo que evidentemente ya se estaba haciendo. Esto nos muestra que, como siempre, los procesos históricos son muy largos, y claro, la revolución científica fue obra principalmente de Galileo Galilei y de Kepler, pero ya había empezado un movimiento que llevó a con siglos de anticipación, ya en el tiempo de Dante. De todos modos, desde el punto de vista que nos más interesa, o sea, la cuestión del espacio, de la cosmología, esto es muy interesante, ver cómo él describe correctamente, por ejemplo, cuando entra en el infierno y baja hasta llegar al centro, que es el centro de la tierra, donde está Lucífero, el diablo, y ellos bajan agarrándose al pelo de su gran cuerpo, que es enorme, pero cuando llegan a la altura del ombligo,
se volcan completamente y empiezan a subir hacia sus pies, porque evidentemente ya han superado el centro de la Tierra, ¿no? Así que tiene una visión muy clara, no solo que la Tierra era esférica, todo el mundo lo sabía, es una tontería pensar que cuando se dice que en la Edad Media pensaban que la Tierra era plana, absolutamente no, esto todo el mundo lo sabía, pero es interesante que es muy preciso en su explicación. Y después, una cosa, yo he estudiado la Divina Commedia cuando era un estudiante, pero leyéndola un poco a la vez. Un día, cuando ya era adulto, decidí leerla toda, desde el principio hasta el fin, y leyéndola así, uno se da cuenta de una cosa que es realmente muy fascinante, la manera en que él cuenta cómo suben de cielo en cielo. Aparentemente es siempre la misma cosa, pero él siempre mira a los ojos de Beatrice y así sube al cielo superior, y puede parecer que es siempre la misma cosa, pero no lo es. Y si uno lo lee todo seguido, efectivamente percibe realmente el fascino de esta visión, que claramente era errónea, pero tenía, por lo menos Dante fue capaz de darle esta característica muy poética, y es el único autor. No hay otros que se han inspirado en esta visión, pero Dante sí es el único, pero hizo realmente una cosa fantástica. Pero hay una última cosa que le digo antes de pasar a Leopardi. Y esto es la cosa que me ha contado hace unos años Marco Bersanelli. O sea que hay algunos que han imaginado que quizás Dante podría haber intuido la idea del concepto de espacio curvo. Digamos, serían algo como 7 siglos antes de Albert Einstein, ¿no? Y 6 siglos antes de las geometrías no euclidianas. Obviamente nadie dice que Dante desarrolló realmente una geometría formal del espacio curvo, esto no, sabemos que no es así, pero la idea, bueno, yo no estoy cierto que es así, pero hay algo que bueno, que podría ser, ¿no? Por tanto le cuento, y la razón es la siguiente, ¿no? Como pueden ver, acá se sube de la Tierra al cielo, y cuando se llega acá, la esfera que está más allá de todas las esferas físicas es el empíreo, que sería el paraíso. Y acá en el paraíso, Dante, por tanto el paraíso está todo alrededor del universo, ¿no? Es la esfera más grande, pero ¿qué pasa? Que cuando llega al paraíso, Dante ve estos 9 círculos, donde encuentra de nuevo todos los santos, los beatos que ha encontrado subiendo por los varios cielos. Y en el centro está un punto de luz que es Dios. ¿Y qué pasa? Que en este caso no tenemos una geometría que sea como al revés, porque acá el centro, Dios, coincide con la esfera más grande, mientras que el círculo más externo sería el cielo de Mercurio, que sería en realidad el más pequeño. Y por tanto, ¿cómo se puede explicar eso? Bueno, uno puede decir es simplemente una representación poética, pero es un hecho que, bueno, si representamos esto en 2 dimensiones, porque como no esferas sino círculos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si lo hacemos
Los dibujamos círculos en una hoja de papel, obviamente siempre siempre van creciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo hacemos sobre una esfera? Como fuese la Tierra, por ejemplo, pero cualquier esfera, ¿no? Empezamos y hasta que llegamos al ecuador. Obviamente los círculos serán cada vez más grandes, pero después, ¿no? Siguiendo, empiezan de nuevo a ser más chicos hasta llegar a un punto cuando llegamos al polo sur, ¿no? Y esto podría ser como, obviamente, esta es una cosa que hemos pasado de 2 a 3 dimensiones. Para hacer esto con el espacio sería necesario pasar de 3 a 4 dimensiones, pero no podemos imaginarlas porque nuestra mente no está en grado de imaginar más de 3 dimensiones. Pero esto es una analogía que nos sugiere lo que pasa efectivamente. No se puede imaginar, no se puede dibujar, pero se puede calcular. Esto es lo que pasó con las geometrías no euclidianas y es verdad que eso funciona. Por tanto, no es cierto que Dante realmente tuvo esta intuición, pero es cierto que su representación objetivamente corresponde a una geometría de espacio curvo, así que, quién sabe, puede ser que lo había por lo menos intuido, aunque como he dicho, ciertamente no ha desarrollado una geometría formal. Es cierto que esta es una miniatura antigua de la Edad Media en que se ve exactamente esta representación con las esferas, pero que están curvadas al revés y en el centro está Dios. De paso, y así termino con Dante y pasamos a Leopardi, digo que todo esto nos dice una cosa muy importante desde un punto de vista cultural. Hoy está de moda hablar, ¿no? de esta la pérdida del centro, que la revolución gastronómica, ¿no? le había quitado valor a la humanidad porque nos ha desplazado del centro del universo, pero no, esta es una visión moderna que nace de la ignorancia, que hoy es muy común, de la mentalidad medieval, porque la Tierra estaba en el centro, no porque fuese el lugar más importante, sino porque era el lugar más feo de todo el universo, más imperfecto, ya en Aristóteles, porque en su visión en el centro estaban los elementos más pesados, que el más pesado de todo es la Tierra, y más pesado significaba para los griegos más imperfecto. Pero con el cristianismo a esto se le agrega la visión moral, porque la Tierra es el lugar de la imperfección, donde hubo el pecado original, y la prueba es que está en el centro del centro, o sea, en el centro de la Tierra está el infierno, y en el centro del centro del centro, o sea, en el centro del infierno está Satanás, el diablo. Por tanto, en realidad, esta representación, al menos desde un punto de vista metafísico, es correcta, aunque no sabemos si literalmente Dante la había imaginado así, pero aun cuando no había pensado que los cielos se curven físicamente, ciertamente lo hacen desde un punto de vista moral, porque el centro auténtico del universo medieval y por tanto del universo de Dante, el centro moral y metafísico no es el centro, sino que es la periferia, la parte más externa. Ahí donde están los beatos, los santos y Dios. Bueno, por tanto, esta idea es una tontería, aparte que la mayoría de la gente no se enteró de la revolución astronómica por siglos, porque cuando hablamos de los cambios en la historia del pensamiento, siempre olvidamos que
hasta hace pocas décadas, estos siempre solo se referían al pequeño porcentaje de personas que estaban en grado de leer, que era muy poco, un 1% o menos incluso. Por tanto, en efecto, la revolución astronómica no produjo ningún trastorno, ningún problema psicológico. Este sentimiento de haber perdido nuestro valor, de haber perdido el centro, es un problema moderno que nace de otras razones, de la pérdida de valores compartidos, del sentido de la vida, etcétera, pero ciertamente no de la astronomía, por favor. Bueno, y pasamos a Leopardi. Giacomo Leopardi, en cambio, es el poeta del universo moderno. Y acá, él vivió en el siglo XIX, murió bastante joven, y fue realmente un genio, no solo un gran poeta, aunque es conocido básicamente por sus poemas, pero por ejemplo su obra Zibaldone es de hecho un libro de filosofía y también de ciencia. Y en efecto, Leopardi, cuando tenía solo 14 años, imagínense, publicó un libro, una historia de la astronomía, hasta el 1813, en que demuestra de conocer no solo todos los descubrimientos más recientes, sino que va a insertar muchos textos antiguos, de autores antiguos, de varios idiomas que él mismo ha traducido. Tenía 14 años, ¿no? Y eso es tan bueno que hace unos años una astrónoma italiana, Margherita Hack, que a mí no me está muy simpática, pero esta ha sido una operación inteligente, ha terminado, ha completado el libro de Leopardi, agregándole todos los descubrimientos sucesivos y lo ha publicado. Y eso significa que toda la parte antigua es buena, ¿no? Claro, había errores que se han corregido después, pero no es que eran errores de Leopardi, eran errores de los científicos de su tiempo. Leopardi tenía un conocimiento, con 14 años tenía un conocimiento prácticamente perfecto de la astronomía de su tiempo. Y acá hay, las imágenes son capturas de pantallas de una clase que ha dictado Marco Bersanelli en 2022, hace 2 años, durante mi curso de, un ciclo de conferencias que están relacionadas con el curso de ciencia y ciencia ficción. Era el decenal, el 10º año, así que el tema era un poco especial, era más allá del infinito. Más allá del infinito es un tema bastante, ¿no?, fuerte. Y él empezó hablando justamente de Leopardi y como he dicho, empezó explicando que él conocía muy bien la astronomía y de este libro que escribió cuando tenía 14 años. Acá se ve un cometa muy grande que se vio en 1811 y que ciertamente Leopardi pudo verlo muy bien mientras que estaba en Nápoles. Y es muy interesante que en este libro él dice claramente que el Sol, que ciertamente está en el centro del sistema solar, aunque no del universo, cosa que más o menos se había aceptado, pero no completamente en su tiempo todavía. Y el argumento es muy preciso porque dice la razón que el Sol es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra, por tanto es evidente que es la Tierra que tiene que girar alrededor del Sol y no viceversa. Esto significa que él tenía una idea, bueno, los astrónomos de su tiempo, pero Leopardi estaba consciente de esto, ya tenía una idea bastante precisa del tamaño del Sol y de los planetas. Y acá pueden ver
que él habla de esto en una poesía muy famosa, La Ginestra. Y esto no es el único momento en que vemos que Leopardi habla de temas astronómicos. Sabemos que Leopardi habla muy a menudo en sus poemas de las estrellas y de la luna, pero lo que no se sabe generalmente es que lo hace de una forma muy precisa. Lo que dice acá, por ejemplo, ¿no? Que las estrellas nos parecen puntos, pero en realidad son enormes. Así que en realidad es la Tierra que es un punto en comparación con las estrellas, ¿no? Y demuestra que conoce bien el tema, no habla genéricamente, ¿no? Solo como un poeta, pero un poeta astrónomo que conoce bien el tema. Y hay más. Acá se ve que Leopardi habla de Herschel, que fue un astrónomo, uno de los más grandes en la historia de la astronomía, de los más importantes, porque había construido un telescopio enorme con el cual pudo hacer descubrimientos fantásticos, y Leopardi demuestra que conocer muy bien el tema, también desde un punto de vista técnico, y sobre todo lo que pasa es que esto es probablemente el descubrimiento más interesante de Herschel, que se da cuenta, gracias a este telescopio, que se llamaban nébulas, en realidad no son nubes, no, nébulas, porque parecían nubes de gases o algo así, en realidad no, son cúmulos, enormes cúmulos de estrellas. Hoy sabemos que son galaxias como la nuestra, de hecho en que están millones, incluso millares de millones de estrellas. Y de nuevo, en la Ginestra, ¿no? Él sigue hablando de esto y dice claramente que estos son nudos de estrellas, como dice, que a nosotros parecen niebla, pero en realidad son cúmulos de estrellas. Y hay más. Saben que la poesía más famosa de Giacomo Leopardi es El Infinito, pero vemos que opina del infinito Leopardi. Leopardi conocía perfectamente la teoría de Newton y de nuevo acá, esta vez en Zibaldone, él habla de esta y dice que pese a que es la mejor teoría científica que se conozca, dice, no es nada cierta y perfecta. Más bien, sabemos que hay varios defectos, pero igual la usamos, los científicos la usan porque es la mejor que tenemos. Y bueno, los defectos principales son dos. Uno, que no nos interesa mucho, el problema de la acción, cómo actúa la gravedad a distancia, ¿no? A grandes distancias, porque en la fórmula de Newton no aparece el tiempo, y esto supondría una acción a velocidad infinita, una acción instantánea, por tanto a velocidad infinita, que es un problema. Pero el otro problema con el infinito que más interesa a Leopardi y a nosotros es el segundo. Y es que para Newton el universo es un espacio absoluto e infinito. ¿Qué significa absoluto? Significa que existe independientemente de cualquier otra cosa. E infinito obviamente sabemos qué significa. Significa que no tiene límites en el tiempo, ni en el espacio. Por tanto, es eterno, existe desde la eternidad, aunque después Newton
dice esto es lo que podemos decir en base a la ciencia, pero como era cristiano, dice por fe sabemos que hubo un inicio, pero la ciencia no puede demostrarlo. Sabemos hoy que, en cambio, la ciencia sucesivamente ha demostrado que el universo sí tiene límites, tanto en el tiempo como en el espacio, es enorme, pero no es infinito. Pero esto fue descubierto gracias a la teoría de Einstein, de la relatividad general, que Einstein publicó en 1915 y solo en 1923 se llegó a este descubrimiento de la expansión del universo que supone un inicio. Pero Leopardi ya al principio del siglo XIX, o sea, un siglo antes, dice que esto no le parece una cosa verosimile. Está criticando a Newton, que hoy sigue siendo uno de los científicos más grandes de la historia. Entonces, es el más grande de la historia. Y él era, bueno, un joven, ahora acá ya tenía un poco más de 14 años, pero igual era un joven de 30 años que oficialmente no tenía ningún cargo científico, pero igual se atreve a criticar a Newton y dice que a él le parece mucho más verosímil que esta infinitud del universo solo sea una ilusión creada por nuestra fantasía y que en efecto, por más grande, enorme que sea el universo, tenga sus límites. O sea, no es infinito. Y entonces, mire, pero la poesía es el infinito, ¿no? Es muy interesante esto, le agradezco mucho a Berzanelli por mostrar esto. Si vamos a ver los apuntes originales de Leopardi, vemos que efectivamente, al principio, él habla de infinito espacio, pero en la versión final habla solo de espacio interminato, que significa sin límites, pero que no es la misma cosa. Por ejemplo, la Tierra no tiene límites, ¿no? Porque es una esfera, pero no es infinita. Podemos caminar por un tiempo infinito, ¿no? Girando sobre la superficie de la Tierra, pero no es infinita. Y en efecto, Leopardi no podía saberlo, pero gracias justamente a la teoría del espacio curvo, hoy sabemos que el universo podría tener un límite, podría ser como una superesfera en 4 dimensiones, así que no es infinito, pero igual no tiene límites y noi de la misma manera, pero de una manera análoga a lo que pasa caminando en la superficie de la Tierra, podemos viajar por todo el universo, recorriéndolo todo hasta llegar al punto de partida sin salir de eso, pero no por ser infinito, sino por ser curvo. Esto es una cosa que obviamente Leopardi no podía, así como Dante, no podía conocerlo perfectamente, pero con su inteligencia de cierta... Y es inteligencia, pero es también observación, ¿no? Él miraba el cielo y reflexionaba acerca de lo que veía y así. Tenía una mentalidad científica, aunque no fue un científico, pero llegó a intuir esto y por tanto cambia esto. Y el otro punto es, acá habla, antes pone inmensidad, después lo corrige y escribe infinitud, pero en la versión final vuelve a decir inmensidad. Así que al final, ¿qué cosa queda realmente infinito en la poesía del infinito? El silencio. El silencio, que es una dimensión interior del ser humano frente a este espectáculo que es enorme, es fantástico, parece infinito, pero no lo es. Y en un sentido podríamos decir que esto es el universo está aparentemente infinito universo, pero que en realidad no es infinito, es como un signo
del infinito real que es trascendente. Y uno dice, pero Leopardi es ateo, no. Bueno, sí y no, porque en algunas poesías esto lo dice sí, hay una clara opción por el ateísmo, pero en otras poesías él habla de, por ejemplo, a la sua donna, o sea, a su mujer, pero en el sentido de suya, ¿no? Está hablando de sí mismo en tercera persona. Él habla de la belleza y hablando de la belleza de la mujer de la que está enamorado, pero dice que es como una solo, en realidad se ve que él habla de la idea de la belleza, idea en el sentido platónico, que no es la idea en el sentido del pensamiento, sino que es la forma ideal, eterna y sobrenatural de la belleza. Él dice claramente que lo que deseamos últimamente, viendo la belleza finita que existe en el mundo, es esta belleza sobrenatural. Por tanto, efectivamente creo que esta sea la interpretación correcta del infinito, en que ciertamente, aunque Leopardi nunca fue cristiano explícitamente, pero vivía en un contexto cristiano, pero no era cristiano, esto no, pero ciertamente tenía un sentido religioso muy fuerte y creo efectivamente esta poesía se entiende mucho mejor si comprendemos todo el aspecto científico, ¿no? Que está detrás, obviamente no solo el aspecto científico, pero también. Y así terminamos con una lección muy importante, ¿no? No, bueno, antes una cosa, que esto, el mismo Bersonelli, aunque esta no es literatura, pero hace unos años encontró el arquitecto que está terminando, ¿no?, la Sagrada Familia de Barcelona, que yo la adoro, yo adoro a Gaudí, a sus obras, pero sobre todo la Sagrada Familia, miren que... y bueno, se dio cuenta de que la torre central, que estará dedicada a Jesucristo, tiene esta forma, ¿no? Más o menos, que es la misma forma en que se representa el universo moderno del Big Bang, ¿no? Y por tanto le sugirió, bueno, en las iglesias antiguas siempre, bueno, no siempre, pero muy a menudo, ¿no?, se dibujaba también imágenes del universo según la concepción antigua de Ptolomeo. Entonces, ¿por qué en esta catedral, que es la primera catedral moderna, construida, pero todavía según el estilo antiguo, que trabajando por siglos, ¿no?, pero es tan maravilloso, pero es la primera catedral moderna, ¿por qué no van a dibujar el universo moderno? Y, parece que aceptaron la idea, pero no sé, y él tampoco, le pregunté hace poco tiempo, si lo están haciendo realmente, aún no han terminado todo, pero es cierto, ¿no? Esta es la torre, y ven que tiene esta forma, y por tanto, esto sería la idea, ¿no? Ven cómo encaja bien, ¿no? Dibujarlo todo al interior sería fantástico. Y bueno, y por tanto, esto lo digo porque estamos un poco perdiendo esta dimensión que en cambio antes, en tiempos antiguos, pero hasta también el tiempo de Leopardi, era muy natural. Hoy hay una tendencia a pensar que la ciencia y no solo la religión, sino en general, ¿no?, los valores humanos están en conflicto. La ciencia muchas veces se ve como reduccionista, mecanicista. No es así. La ciencia moderna, y la paradoja es que la ciencia moderna lo ha descubierto,
la ciencia moderna es mucho menos reduccionista que la ciencia antigua del tiempo de Newton, pero hay esta idea en la mentalidad común, ¿no? En cambio, no es así, y lo que hemos visto nos demuestra que la ciencia, en cambio, es amiga del arte, así como de todos los valores humanos, si se entiende correctamente. Incluso puede ayudar a crear obras mejores. Y esto, ustedes tienen un ejemplo fantástico en Argentina, ¿no? Que es Jorge Luis Borges. Saben perfectamente que muchos de sus cuentos se inspiran en la ciencia y que él conocía bien, por tanto se podía hacer, ¿no? Y un poco el mismo trabajo que hemos hecho con Dante Leopardi, pero creo que ya con Borges ya se hizo más. Con Dante Leopardi es menos común, pero funciona igualmente bien. Y por tanto, este es mi mensaje final, que esta experiencia de belleza, de fascino, se puede encontrar tanto en la ciencia como en el arte y también en las dos juntas. Y por tanto, solo me queda despedirme y agradecerles a todos ustedes. Gracias y espero que un día podemos encontrarnos en persona en Argentina. Y saludos al gran Sebastián Musso que me invitó a dictar esta maravillosa clase.